Cierra los ojos por un instante e imagina la palabra España. ¿Qué viene a tu mente? ¿Reyes católicos? ¿Reconquista? ¿Conquistadores, quizás? Probablemente una historia que empieza con grandeza, con un final de película, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que gran parte de lo que sabes, o crees saber, sobre el nacimiento de esta nación, está incompleto? ¿Y si los verdaderos cimientos de lo que hoy llamamos España se levantaron siglos antes de Isabel y Fernando? Una España unida, con sus propias leyes y su propia fe, forjada por unos reyes olvidados que la historia oculta ha mantenido, deliberadamente o no, en las sombras. No hablamos de los romanos, con su imperio vasto y sus legiones. No hablamos de los héroes de la Reconquista, con sus épicas batallas. Hablamos de un pueblo que llegó a la península cuando Roma se desmoronaba, que muchos ven simplemente como bárbaros, pero que en realidad eran visionarios, eran los visigodos, un mapa antiguo de la península ibérica, marcando las zonas de influencia visigoda, con un efecto de tinta que parece dibujarse en tiempo real sobre el papel, un poco quemado por los bordes. Este mapa, estático, sin voces que lo acompañen más allá de la nuestra, nos obliga a detenernos. ¿Qué vemos ahí? Vemos una península que empieza a tomar forma. Una masa de tierra que, de repente, deja de ser solo una provincia romana y empieza a ser otra cosa. Algo con un nombre diferente. Un destino propio. Y es aquí donde la mayoría de nosotros, si somos sinceros, nos perdemos. Nuestros libros de historia saltan de la caída de Roma a la invasión musulmana y de ahí a la Reconquista. ¿Qué pasó en medio? ¿Fue un simple vacío? ¿Un interregno oscuro donde no pasó nada de interés? La verdad es mucho más rica y compleja. Los visigodos no eran simplemente hordas que llegaban para destruir y saquear, como a menudo se les pinta en esa imagen de bárbaros. Eran un pueblo fascinante, con una cultura propia, con una ambición que iba más allá de la mera supervivencia. Eran soldados, sí, pero también eran constructores. Eran invasores, sí, pero también fueron los primeros en ver el potencial de esta tierra, de unificarla bajo una misma ley, un mismo rey, una misma idea. Y, de algún modo, esa visión, esa semilla de identidad, se perdió, se desdibujó en los anales. Sus nombres, sus gestas, sus ciudades, se convirtieron en el dominio de especialistas, en notas a pie de página, mientras que sus sucesores acaparaban todo el protagonismo. Por eso hablamos de reyes olvidados, porque su labor fue monumental, pero su recuerdo, frágil. ¿Quiénes eran realmente estos visigodos? ¿De dónde venían? Imaginemos por un momento la península ibérica en el siglo V. Roma, la todopoderosa Roma, se tambalea. Sus fronteras son porosas, sus legiones están agotadas. Es en este contexto de cambio brutal donde aparecen. No llegaron como un rayo de la nada. Eran un pueblo germánico que había viajado miles de kilómetros, que había cruzado Europa, que había incluso saqueado Roma. Sí, ellos fueron los que lo hicieron en el 410 d.C., y que finalmente, por un pacto con el imperio agonizante, se asentaron aquí, al principio en el sur de la Galia, luego, expandiendo su influencia hacia el sur, hacia la península que hoy es España y Portugal. Pero no eran solo guerreros. No eran solo los que acabaron con Roma o se aprovecharon de su debilidad. Traían consigo una cultura, una forma de organización, una visión de la vida que, aunque diferente a la romana, no era menos sofisticada. Y aquí, en la península ibérica, encontraron su verdadero hogar, el lugar donde construirían un reino que duraría casi 3 siglos. 3 siglos de historia que a menudo pasamos por alto, como si fuera un bache entre dos grandes eras. ¿No es eso curioso? ¿No te hace pensar qué más de nuestra propia historia hemos dejado de lado, hemos permitido que se nos olvide? Imagina un reino que por primera vez unificó legalmente a dos pueblos tan distintos como los hispanorromanos y los propios godos. Un reino que tuvo su propia capital, Toledo, un centro de poder y cultura. Un reino donde se redactaron leyes que aún hoy nos sorprenden por su modernidad para la época. Un reino que adoptó una nueva fe, el catolicismo, uniendo espiritualmente a sus habitantes.
Hablamos de un proyecto político, social y religioso de una magnitud asombrosa. Y sin embargo, cuando pensamos en la unificación de España, casi automáticamente, nuestra mente salta a la figura de los reyes católicos, a finales del siglo XV. Como si antes de ellos, la península fuera un mosaico caótico, sin ningún hilo conductor. Como si la idea de España no hubiera existido en absoluto. Pero esta es una simplificación extrema, un atajo que nos roba la riqueza de comprender cómo se construyó realmente nuestra identidad. Este video no es solo un repaso histórico. Es una invitación a mirar más allá de lo que nos han contado, a desenterrar los secretos históricos de un tiempo que fue fundacional. Es una oportunidad para dar voz a esos reyes olvidados, a esas reinas, a esos guerreros y pensadores que, con sus aciertos y sus errores, sentaron las bases de algo mucho más grande de lo que la historia oficial nos ha permitido ver. Queremos entender no solo qué hicieron, sino por qué lo hicieron, cómo lo hicieron y, sobre todo, por qué su legado ha sido tan sistemáticamente subestimado. Es una historia oculta que pide a gritos ser revelada. Una narrativa que te hará cuestionar lo que creías saber sobre los orígenes de España. Y te prometemos que, al final de este viaje, tu visión de la historia de la península cambiará para siempre. No volverás a ver el periodo visigodo como un mero puente, sino como una era de construcción vital. Prepárense para descubrir a los reyes olvidados que crearon España, a pesar de que la historia los haya intentado borrar. ¿Están listos para desvelar la verdad que yace bajo siglos de polvo y silencio? Porque esta historia oculta no solo es sobre el pasado, es sobre cómo entendemos nuestro presente y lo que realmente significa ser una nación. Los visigodos esperan. Su historia, sus secretos históricos, están a punto de ser revelados. La península ibérica, en los siglos IV y V, era un lugar de fronteras difusas, un mosaico de influencias y resistencias. Los romanos, que habían dominado la tierra por tantos siglos, veían cómo su poder se deshilachaba. Era una época de incertidumbre, donde la autoridad central de Roma se debilitaba y los pueblos que habitaban sus confines empezaban a sentir la tentación de la independencia o la presión de nuevas llegadas. En este escenario de cambio, de un mundo que terminaba y otro que aún no nacía, aparecieron los visigodos. No llegaron, como ya dijimos, de la nada. Su viaje había sido largo y lleno de peripecias, una odisea que los había llevado desde las llanuras del este de Europa, atravesando imperios en declive, saqueando ciudades legendarias y estableciendo reinos efímeros. Pero fue aquí, en esta península bañada por el Atlántico y el Mediterráneo, donde finalmente echaron raíces. En un principio su presencia fue, en cierto modo, invitada. Roma, en sus últimos alientos, recurrió a ellos como federados, como aliados para contener a otros pueblos germánicos que también intentaban hacerse un hueco en la rica Hispania. Los visigodos, con su formidable caballería y su experiencia en batalla, eran una fuerza a tener en cuenta. Así, poco a poco, con batallas y con pactos, con sangre y con alianzas matrimoniales, los visigodos fueron consolidando su presencia. Primero, establecieron su poder en la Galia, en el sur de la actual Francia, con Tolosa como su capital. Desde allí, su mirada se dirigió al sur, a la península ibérica. La expulsión de los suevos de la Gallaesia, la contención de los vascones en el norte, la lenta pero imparable absorción de los hispanoromanos, todo fue parte de un proceso complejo, no siempre pacífico, pero innegablemente transformador. Imaginen este delicado equilibrio. Los visigodos, una minoría germánica, con sus propias costumbres, su propia lengua y, crucialmente, su propia fe, eran arrianos, una rama del cristianismo considerada herejía por los católicos romanos, intentando gobernar sobre una población hispano-romana mayoritaria, profundamente romanizada y católica. Al principio, la convivencia fue, por decirlo suavemente, incómoda. Existían leyes separadas para godos y para romanos, matrimonios mixtos prohibidos, una desconfianza mutua que era palpable. Era como intentar coser dos telas completamente distintas,
con hilos diferentes. Pero el genio de estos reyes, a menudo subestimado, residió en entender que un reino duradero no podía construirse sobre la división. Un rey, con visión de futuro, comprendió que la clave para la verdadera unificación no radicaba solo en el control militar, sino en la integración legal y religiosa. Hablo de Leovigildo. Él fue el primero en atreverse a dar pasos gigantes. Abolió la prohibición de matrimonios mixtos, lo que permitió que las sangres godas y romanas se entrelazaran, uniendo familias, patrimonios y, con el tiempo, identidades. Bajo su reinado, el reino visigodo de Toledo se consolidó como una entidad política independiente, no una mera provincia romana, sino una nueva potencia. Fue él quien, de facto, estableció el control visigodo sobre casi toda la península, expulsando a los bizantinos de las zonas costeras del sureste y sentando las bases territoriales de lo que hoy es España. Pero la unificación, para ser completa, necesitaba un alma, un espíritu que uniera a todos bajo una misma bandera, una misma creencia. Y aquí entra en escena su hijo, Recaredo. En el año 589, en un evento que cambiaría para siempre el curso de la historia peninsular, Recaredo se convirtió al catolicismo. Este no fue un simple acto de fe personal. Fue una decisión política de una magnitud colosal. La conversión del rey arrastró consigo a la nobleza visigoda y, con el tiempo, al resto de la población goda. De repente, esa barrera insalvable de la fe entre gobernantes y gobernados se derrumbó. Gotos y romanos, por fin, podían compartir altares, rezar las mismas oraciones, pertenecer a una misma comunidad espiritual. El catolicismo se convirtió en el cimiento sobre el cual se construiría la nueva identidad del reino. Piensen en el impacto de esto. De la noche a la mañana, el reino visigodo dejó de ser un simple dominio militar para transformarse en una entidad con una profunda cohesión religiosa. Los concilios de Toledo, asambleas de obispos y nobles, no solo discutían temas de fe, sino que se convirtieron en verdaderos órganos de gobierno, donde se legislaba sobre asuntos civiles y se forjaban las políticas del reino. La Iglesia Católica, con su vasta organización y su influencia sobre la población hispano-romana, se convirtió en una aliada fundamental del poder real visigodo. Fue una alianza poderosa, que cimentó aún más la unidad, y luego llegó Recesvinto. Bajo su reinado, se dio el paso definitivo hacia la unificación legal, uno de los hitos más importantes y, a la vez, más olvidados de la historia de la península. En el año 654, promulgó el Liber Iudiciorum, o Código de Recesvinto, una colección de leyes que por primera vez se aplicaba por igual a godos y a hispanoromanos. Se acabaron las leyes separadas, los fueros distintos. Todos los habitantes del reino, sin importar su origen étnico, estaban sujetos a la misma justicia. Este código no solo era innovador por su universalidad, sino también por su contenido, que combinaba elementos del derecho romano con tradiciones germánicas y que, sorprendentemente, influiría en el derecho español durante siglos. Algunos de sus principios pueden verse reflejados en leyes posteriores, incluso en la Edad Media. Así, pieza a pieza, ladrillo a ladrillo, estos reyes, que a menudo son relegados a notas a pie de página, construyeron algo monumental. No solo unificaron un territorio que, desde la caída de Roma, había estado fragmentado, sino que fusionaron dos pueblos, dos culturas, dos sistemas legales bajo una misma corona y una misma fe. Crearon una entidad política y social coherente, con su propia capital, su propia legislación y una identidad religiosa compartida. Sentaron las bases de una conciencia territorial que empezaba a mirarse a sí misma como algo distinto, como una Hispania unificada, preparando el terreno, sin saberlo, para todo lo que vendría después. La semilla de la nación que hoy conocemos como España fue plantada y cuidada con esfuerzo, astucia y, a veces, con dureza, por estos monarcas visigodos. Ellos fueron los arquitectos silenciosos, los primeros forjadores de una idea que, aunque luego sería reinventada y reescrita, tuvo en ellos su germen más profundo.
¿Por qué entonces hemos permitido que sus nombres se desvanezcan en la memoria, que sus logros sean apenas un eco distante? Es hora de reivindicar su lugar, de comprender que la historia de España no es un relato lineal, sino un tapiz complejo, donde cada hilo, incluso los más olvidados, es fundamental. Ahora Visigodos, Habion Consolidado, Su Dominio, Territorial y Comenzado, El Proceso. Diffusion, entre Godos, y Hispanaraminos, la siguiente, Pisa Fundamental, en la Constitución de su Reino, y por extension, de locuendas Syria Espaga, Fula Fe, la península ibérica de aquella época, aunque profundamente cristianiza, por la huella romana, estaba dividida, espiritualmente, la mayoría de la población hispano-romana seguía el cristianismo católico, y otras, cusas, nuevos, gobernantes, los visigodos, profesaban el arianismo. El arianismo, para algunos, era una forma de cristianismo que tenía una visión diferente sobre la naturaleza, considerándolo una creación de Dios Padre, y no consustancial a él. Esta diferencia teológica, aunque hoy pueda parecernos sutil, mira, inoculentenses, una fuente constante de fricción y desconfianza. Era un obstáculo para la verdadera integración, para la formación de una identidad compartida. Imaginemos la situación, dos pueblos compartiendo un mismo territorio, con las mismas, las gracias, al liber judiciorum, pero yendo a glacias diferentes, con sacerdotes, que predicaban doctrinas distintas, y sin poder celebrar juntos las festividades más importantes de su fe. Una verdadera unidad era imposible bajo estas conditions. Fue el rey requerido el mismo que mencionamos, quien tuvo la visión y Atisha, Desar y Sabrecha, en el histórico 3 Concilio de Toledo del año 589, requerido no solo anunció su propia conversión al catolicismo, sino que también impulsó la conversión de su nobleza y, eventualmente, de todo el pueblo godo. Esto no fue un simple cambio de opinión personal. Fue un acto de estadista, una jugada maestra que buscaba la cohesión definitiva de su reino. Piensen en el impacto de un rey que abandona la fe de sus antepasados para abrazar la de sus súbditos, no por imposición, sino por convicción política y religiosa buscando el bien común de su Hispania. Con la conversión, la Iglesia Católica, que era una institución fuerte y organizada en la península, se convirtió en una aliada inquebrantable del poder real visigodo. Los obispos, líderes espirituales y menudo culturales de sus comunidades, pasaron a ser pilares del reino. Los concilios de Toledo, que antes eran asambleas religiosas, se transformaron en auténticos parlamentos, donde los obispos y la nobleza se reunían bajo la presidencia del rey para debatir y aprobar tanto cuestiones doctrinales como las civiles. Era una fusión de poder eclesiástico y secular que sentaría un precedente para la historia posterior de España. Esta unidad religiosa tuvo un efecto catalizador en la cultura, queta la arquitectura y la literatura visigoda, aunque a menudo infravalorados, florecieron
bajo esta nueva amalgama de influencias. Las iglesias, con su estilo, singular que combinaba elementos romanos y germánicos, se levantaron por toda la península. Los monasterios se convirtieron en centros de conocimiento, donde se copiaban y conservaban textos antiguos, no solo religiosos, sino también de filosofía y ciencia. En estas instituciones se fragó gran parte de la herencia cultural que luego sería transmitida a las generaciones futuras. Pero la figura que quizás mejor encarna esta pocata de esplendor, cultural y espiritual es San Isidoro de Sevilla. Este obispo y erudito, el último de los grandes padres de la Iglesia Latina, fue una mente enciclopédica que intentó compilar todo el saber de su tiempo en sus famosas etymologies. Imaginen la vastedad de su obra, desde la gramática y la retórica hasta la medicina, la astronomía y la historia. Sus escritos se convirtieron en una fuente de conocimiento fundamental para toda la edad media europea, un faro intelectual que irradiaba desde la Hispania visigota. El y otros pensadores de su tiempo estaban sentando las bases de una cultura cristiana hispánica. Una cultura que, a pesar de las turbulencias futuras, mantendría una continuidad asombrosa. La monarquía visigota, con su capital en Toledo, no solo gobernaba un territorio y un pueblo unificado en la fe, también se preocupaba por la educación y la conservación del saber. Se promovían las escuelas monásticas y catedralicias, y la figura del reino era solo la de un guerrero, sino también la de un protector de la cultura y la ley. De hecho, los visigodos se veían a sí mismos como los herederos legítimos de la tradición romana en Hispania, los continuadores de su civilización, pero ahora con una impronta cristiana y germánica propia. Sin embargo, a pesar de esta aparente solidez, en lo religioso y cultural, el reino visigodo no estaba exento de problemas. Las luchas por el trono entre facciones nobiliarias, las conspiraciones palaciegas y la debilidad de algunos reyes, tras la muerte de figuras fuertes como Leovigildo o Ricardo, comenzaron a minar la estabilidad interna. La unidad, aunque poderosa en teoría, era frágil en la práctica frente a las ambiciones personales y las rencillas internas. Estos conflictos, a menudo sangrientos y desestables, impedían una consolidación completa del reino y dejaban entrever algunas fisuras en su estructura. Aún así, no podemos subestimar el profundo impacto de esta etapa y la formación de Hispanoletters. Los visigodos fueron los primeros en concebir una Hispania unificada bajo un mismo poder, una misma ley y una misma fe cristiana. Crearon una identidad política y cultural que, aunque no se llamara España con el significado que le damos hoy, contenía ya muchos de sus elementos constitutivos. Fueron los que transformaron una provincia romana en una nación-estado en cernes, un verdadero reino que trascendía la mera ocupación militar. Y lo hicieron siglos antes de que los libros de historia nos digan que nació la nación española. Esta es la historia de una verdadera
creation una gesta, que menudo, se olvida cuando el foco se desplaza, hacia pocas, posteriors, la labor, de estos reyes, visigodos, de sus obispos, y sus eruditos. Fu un capítulo, fundamental, no un mero, interludio, en la vasta, y compleja historia de la península. Nos muestra cómo la cultura y la fe, cuando se unen, al poder, pueden formar la identidad de un pueblo, y sentar las bases para lo que vendrá. Ahora que hemos recorrido el camino de la unificación territorial, legal y religiosa del reino visigodo, llegamos a la gran pregunta: ¿por qué, si su obra fue tan monumental, estos reyes y su legado han caído en un olvido tan profundo, eclipsados por figuras posteriores? ¿Por qué la historia oficial ha preferido glorificar a otros, relegando a los visigodos a un segundo plano, casi como un mero paréntesis entre la caída de Roma y la Reconquista? El legado de los visigodos es, de hecho, vasto y subestimado. Ellos fueron los que sentaron las primeras bases de una España unificada. La propia idea de Hispania como una entidad política y cultural coherente, con sus propias leyes y su propia fe, nació bajo su dominio. El Liber Iudiciorum no solo fue un código legal, fue la expresión de una sociedad que buscaba su propia voz, su propia justicia, adaptando el legado romano a sus nuevas realidades. Y este cuerpo legal, aunque luego se adaptó y se reinterpretó, influyó en el derecho de los reinos cristianos de la Reconquista, demostrando una persistencia que desafía el olvido. También nos legaron una arquitectura singular, con iglesias y basílicas que, aunque hoy son a menudo ruinas o se encuentran escondidas, muestran una síntesis fascinante de estilos. Sus orfebres crearon piezas de arte exquisitas, como las coronas votivas del Tesoro de Guarrazar, que no solo revelan un dominio técnico asombroso, sino también una profunda religiosidad y un concepto de monarquía que fusionaba lo terrenal con lo divino. Su caligrafía, sus códices, la labor intelectual de figuras como San Isidoro, todo ello conforma un patrimonio cultural que fue fundamental para la Europa medieval. Pero entonces, ¿dónde se perdió su rastro? Una de las razones principales es, sin duda, la invasión musulmana del año 711. Esta catástrofe para el reino visigodo, que lo destruyó en apenas unos años, cortó de raíz su evolución y su memoria. Los nuevos gobernantes de Al-Ándalus tenían sus propias narrativas, sus propias prioridades, y la historia visigoda quedó relegada. Los reinos cristianos que surgieron en el norte de la península y que iniciarían la Reconquista, buscaron su legitimidad en una continuidad con los visigodos. Sí, pero a menudo idealizando o simplificando su historia, centrándose en aspectos que les eran convenientes y dejando otros en la oscuridad. Además, la imagen que la historiografía posterior construyó de los visigodos a menudo estuvo teñida de prejuicios. Fueron los bárbaros que terminaron con la civilización romana. Una visión simplista que ignoraba su capacidad de adaptación, de construcción y de síntesis cultural. Esta narrativa, que perduró durante siglos, contribuyó a desdibujar sus logros y a minimizar su papel fundacional. La historiografía posterior, especialmente aquella que buscaba cimentar la idea de una España monolítica y eternamente católica bajo los reyes católicos, encontró más fácil omitir o distorsionar un período que no encajaba del todo en su ideal de pureza nacional. Y no podemos olvidar las luchas internas que, a pesar de los esfuerzos de unificación, nunca cesaron por completo. La monarquía visigoda, aunque hereditaria en teoría, era a menudo electiva en la práctica, lo que generaba constantes intrigas, asesinatos y guerras civiles por la sucesión. Estas debilidades internas, las pugnas entre facciones nobiliarias, la traición y la desunión, fueron, en última instancia, lo que los hizo vulnerables a la invasión externa. La memoria de estas divisiones internas, de la inestabilidad política que a menudo caracterizó el último siglo del reino, también contribuyó a una visión menos heroica y más olvidada. Sin embargo, a pesar de estos factores que han conspirado contra su recuerdo, la herencia visigoda pervivió de muchas maneras. En el lenguaje,
en las costumbres, en la misma conciencia de una identidad hispánica que, aunque transformada, no desapareció del todo. La idea de una ley común, de un reino unificado bajo la fe cristiana, era una semilla poderosa que ya había sido plantada. Los reinos cristianos del norte, al iniciar su avance hacia el sur, lo hicieron en nombre de la restauración de la antigua Hispania visigoda, presentándose como sus legítimos herederos. La España que construirían los reyes católicos y que luego se proyectaría al mundo, tenía en sus cimientos más profundos ladrillos puestos por estos monarcas olvidados. La memoria histórica es selectiva y a menudo responde a los intereses del presente. Los visigodos, que no siempre encajaron en las narrativas que otras épocas quisieron construir sobre España, fueron convenientemente relegados. Pero para entender verdaderamente los orígenes, los cimientos profundos de esta nación, es imprescindible sacarlos de las sombras. Reconocer su labor no es restar mérito a otros, sino completar una imagen que ha estado fragmentada, una visión de la historia que ha preferido ignorar a los que, con sus leyes, su fe y su visión de unidad, fueron los primeros en atreverse a crear España. Son los verdaderos precursores, los arquitectos iniciales de una identidad que, siglos después, aún nos define. Llegamos, pues, al final de este viaje por el reino de los visigodos, un final abrupto y trágico, que, sin embargo, no borra la magnitud de lo que construyeron. El telón de su historia en la península cayó de una manera inesperada. Un desenlace que a menudo ha sido envuelto en mitos y leyendas, pero que en el fondo revela las fragilidades de un poder que, a pesar de sus grandezas, no supo sobreponerse a sus propios demonios internos. La última centuria del reino visigodo estuvo marcada por una creciente inestabilidad, una época de efervescencia política y social que presagiaba su inevitable declive. Las luchas internas por el trono, que ya eran una constante desde hacía tiempo, se recrudecieron hasta convertirse en una hemorragia constante que desangraba la autoridad real. La monarquía visigoda, con su peculiar mezcla de tradición hereditaria y la práctica habitual de la elección por parte de la nobleza, era intrínsecamente inestable. Cada vez que un rey moría, o incluso antes, las facciones de la alta aristocracia se enzarzaban en una lucha encarnizada por imponer a su candidato. Imaginen las consecuencias. No había una línea de sucesión clara e indiscutible. Cada ascenso al trono era precedido o seguido de conspiraciones, traiciones, destierros y, con demasiada frecuencia, asesinatos. Los grandes nobles, los duques y condes, actuaban como pequeños reyes en sus territorios, acumulando poder y recursos, y su lealtad al monarca central era a menudo una cuestión de conveniencia. Cuando el rey era fuerte y carismático, como lo fue Leovigildo o Recaredo, la unidad se mantenía, pero en cuanto la figura real flaqueaba, el reino se desgarraba. Esta inestabilidad no era un asunto menor que afectara solo a la corte. Se filtraba a todos los estratos de la sociedad. La inseguridad jurídica era constante, las alianzas cambiaban como el viento, y la propia capacidad del Estado para defender sus fronteras o mantener el orden interno se veía mermada. Los recursos que deberían haberse destinado a fortalecer el reino se malgastaban en guerras civiles entre facciones rivales, como la famosa pugna entre los vitisanos y rodericistas, que dejó a la península exhausta y dividida en vísperas de la invasión. El reino era, en esencia, un gigante con pies de barro, con cimientos sólidos en teoría, pero con sus pilares interiores carcomidos por la ambición y la deslealtad. Y entonces, en el año 711, llegó la invasión musulmana. Un evento que cambiaría para siempre el curso de la historia peninsular. La historia nos habla de un ejército relativamente pequeño, pero cohesionado y ferviente, liderado por Tariq ibn Ziyad, un líder bereber al servicio del califato omeya. Su desembarco en el sur de la península, en la roca que desde entonces llevaría su nombre, Gibraltar de Jabal Tariq, la montaña de Tariq, no encontró una resistencia unificada. La leyenda, a menudo tejida con hilos de verdad y conveniencia, nos cuenta que la invasión fue facilitada por un tal conde don Julián, gobernador de Ceuta,
quien, ofendido por el rey Rodrigo, se dice que por el ultraje a su hija, la Cava, abrió las puertas de Hispania a los invasores. Si bien la historia real es probablemente más compleja, es innegable que hubo facciones visigodas descontentas que, en su ciego afán por derrocar a su rival, pudieron haber subestimado la magnitud de la amenaza que invitaban. El rey Rodrigo, que apenas llevaba unos meses en el trono y estaba precisamente lidiando con revueltas internas y la rebelión de sus oponentes políticos, tuvo que movilizar a sus tropas para hacer frente a esta nueva amenaza. La gran confrontación tuvo lugar en la famosa batalla de Guadalete o del río Barbate, en la actual provincia de Cádiz. Los relatos son confusos y a menudo teñidos de dramatismo, pero lo cierto es que el ejército visigodo sufrió una derrota devastadora. El propio Rodrigo encontró la muerte en el campo de batalla y con él se desvaneció la última esperanza de una resistencia organizada. Fue el golpe de gracia para un reino ya moribundo por sus propias heridas. Pero la caída del reino visigodo no fue solo el resultado de una única batalla. Fue el desenlace de décadas de divisiones, de una falta de lealtad al trono que, en los momentos cruciales, dejó al reino expuesto y sin una respuesta coordinada. La rapidez asombrosa con la que se produjo la conquista es elocuente. En apenas unos pocos años, entre el 711 y el 718, casi toda la península cayó bajo el dominio musulmán. Las ciudades, una tras otra, se rindieron, a menudo mediante pactos, las capitulaciones, que garantizaban a la población local la conservación de sus propiedades y su religión a cambio de sumisión y el pago de tributos. Esta rápida expansión se explica por varios factores: la desorganización visigoda tras la muerte de Rodrigo, la desintegración del ejército central y la falta de apoyo popular a una clase dirigente que, para muchos, se había vuelto tiránica y egoísta. Para algunos sectores de la población, como las comunidades judías que habían sufrido persecuciones bajo los últimos reyes visigodos, o incluso para ciertos grupos de campesinos hartos de las guerras y las exacciones, la llegada de los nuevos gobernantes pudo no parecer una catástrofe total, sino un cambio, quizá incluso una oportunidad, lo que facilitó la asimilación o la rendición. Con la desaparición del reino visigodo, se cerró un capítulo fundamental de la historia de la península. Uno que, como hemos visto, sentó las bases para todo lo que vino después. La Hispania visigoda no era la España que conocemos hoy, pero era su antecesora directa, la que forjó los primeros elementos de una identidad política, legal y religiosa que perduraría a lo largo de los siglos. El legado de los visigodos es inmenso y a menudo subestimado. Ellos fueron los que dieron forma a la idea de Hispania como una entidad política unificada, dejando atrás la fragmentación romana para establecer un reino con una conciencia territorial propia. El Liber Judiciorum, o fuero juzgo, no solo fue un código legal pionero, fue una declaración de intenciones, un intento de fundir en una misma ley a godos e hispanoromanos, creando una base jurídica que sería heredada y adaptada por los reinos cristianos de la Reconquista, influyendo en el derecho castellano, leonés y aragonés durante siglos. Cultural y religiosamente, su impacto fue igualmente profundo. La conversión al catolicismo de Recaredo y la subsiguiente fusión de la Iglesia y el Estado, simbolizada por los concilios de Toledo, crearon una poderosa identidad cristiana hispánica. Figuras como San Isidoro de Sevilla, con sus etimologías, no solo preservaron el conocimiento clásico, sino que también sentaron las bases para el pensamiento medieval europeo, irradiando luz desde la península. Los vestigios de su arte y arquitectura, aunque escasos, hablan de una estética singular, una síntesis de influencias romanas y germánicas que fue única en su tiempo. Pero entonces, ¿dónde se perdió su rastro? ¿Por qué estos reyes olvidados fueron relegados a un segundo plano, eclipsados por figuras posteriores? Una de las razones principales es, sin duda, la propia invasión musulmana. La ruptura violenta de la continuidad política y la emergencia de Al-Ándalus silenciaron, por un tiempo, la voz visigoda. Cuando los pequeños núcleos de resistencia cristiana comenzaron la reconquista en el norte,
buscaron legitimidad en la restauración del reino visigodo. Sin embargo, esta restauración a menudo conllevó una idealización y simplificación del pasado. Se ensalzaban los aspectos que convenían a la nueva narrativa, la fe católica, la lucha contra el invasor, mientras se ignoraban las complejidades, las divisiones y las debilidades que habían caracterizado al reino visigodo real. La historiografía posterior, especialmente la que se consolidó bajo los reyes católicos y la posterior construcción de la nación española, a menudo priorizó una narrativa de unidad castellana y de pureza católica. En este relato, la figura del visigodo, con su pasado bárbaro o incluso arriano, considerado herético, no siempre encajaba cómodamente. Era más sencillo glorificar una supuesta continuidad ininterrumpida desde un origen mítico, o centrarse en la gesta de la Reconquista, relegando a los visigodos a un papel secundario, casi como un mero interludio antes de la verdadera España. También existía un prejuicio arraigado, heredado de la tradición romana, que veía a los germanos como bárbaros, incapaces de crear verdadera civilización. Esta visión simplista ignoraba su capacidad de adaptación, de construcción y de síntesis cultural, y contribuyó a desdibujar sus logros. Los propios historiadores, a menudo, reprodujeron estas ideas, perpetuando el olvido. La reflexión final es esta. La historia no es un camino recto, ni una sucesión de eventos desconectados. Es un río caudaloso donde cada afluente, cada vuelta del meandro, influye en su curso. Los visigodos fueron ese afluente crucial, a menudo olvidado, que le dio forma a la península ibérica en un momento de inmensa transformación. Nos enseñan que la unidad, tanto religiosa como legal y territorial, es un motor poderoso para la construcción de una sociedad, capaz de forjar una identidad duradera. Pero también nos recuerdan que esa unidad es frágil, que los cimientos más sólidos pueden desmoronarse si las divisiones internas, la ambición desmedida y la falta de visión se imponen. Entender a los reyes olvidados no es solo recuperar sus nombres y sus batallas. Es comprender que la historia de España es mucho más rica y compleja de lo que a menudo se nos cuenta. Es reconocer que mucho antes de la Reconquista y mucho antes de los reyes católicos, hubo unos monarcas que, llegados de tierras lejanas, se enamoraron de esta península y dedicaron sus vidas a construir aquí un reino, una identidad, un futuro. Sus logros, aunque a menudo silenciados, son el eco lejano, pero inconfundible, de lo que hoy somos. Reivindicar a los visigodos es, en última instancia, reivindicar una parte esencial de nosotros mismos, de nuestra propia historia y de los cimientos de la nación. Es reconocer que nuestra identidad es un mosaico complejo construido a lo largo de siglos por manos diversas y que la aportación de estos reyes olvidados es tan fundamental como cualquier otra. Y así, cerramos este capítulo sobre los visigodos, esperando haber arrojado algo de luz sobre un periodo tan crucial como injustamente olvidado. ¿Te gustaría que trabajáramos en otro tema para tu canal o que analizáramos algunos de tus videos existentes para optimizar su impacto?